Hermanos de Casa de Dios, Alto Hospicio, Pastor Ronald, muchas gracias por la invitación en este día especial, Día Nacional de las Misiones. Eh, Me siento bendecido, honrado por la invitación que me han cursado y espero que el Señor me use y podamos nosotros poder estar bendecidos de parte del Señor. Bueno, Mariano Antonio Pulosorio es mi nombre. Llevo prácticamente 20 años acá en Bolivia. Del año 2000 empecé a trabajar con la región guaraní y en estos últimos 2 años se ha ampliado un poco el trabajo de trabajar más allá de la región guaraní. Eh, de hecho, con el tema de la pandemia este año no he tenido trabajo en la región guaraní, no he visitado comunidades, pero a través del Zoom he logrado hacer clases, predicar y también comunicarme con algunos de ellos. Pero como dije anteriormente, en estos últimos 2 años se ha ampliado un poco el trabajo. Ya estamos trabajando en otros lugares, tenemos proyectos, trabajar con los yungas y apoyar a un misionero argentino que lleva años en el Alto, de trabajar con el resto de los pueblos étnicos. Y en fin, hay mucha actividad que hacer y este año, por el tema de la pandemia, estamos trabajando a través de redes sociales y, y dando énfasis un poco a la educación, preparando a jóvenes y hermanos adultos y también algunos niños para el ministerio y para que el día de mañana ellos sigan evangelizando a su gente. Bueno, ¿qué puedo decir? Estamos en una situación difícil, tal vez mundialmente, pero la obra de Dios no se ha parado y misiones no se ha parado. Así que le voy a pedir que abran la Biblia ahí en Marcos 16:15 y todos lo sabemos, no de memoria, pero prácticamente lo hemos escuchado muchas veces. Dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En el corazón de Dios es que la tierra sea llena de su gloria, el Evangelio sea predicado en todo el mundo, en todas las naciones, y entonces será el fin. O sea, para que regrese nuestro Señor Jesucristo debemos predicar el Evangelio. El Salmo 33:12 dice: qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor. Entonces, en el corazón de Dios está que todas las naciones eh, sean regidas y sean ministradas, sean protegidas, sean bendecidas de parte de Él, de nuestro Señor. Y podemos ver en Hechos 1:8 que dice que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. Y en ese contexto el paralelo está en la misma instancia cuando da la comisión. Entonces dice: esperen en Jerusalén hasta cuando sean llenos del Espíritu Santo y vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces el paralelo a la comisión de Jesús dice en Hechos 1:8, hay dos palabras en griego que esta construcción quiere decir tanto en Jerusalén como en toda Judea, como en Samaria y como en lo último en la tierra, que son dos palabras que es te y caí. Entonces es un trabajo eh, que debemos hacer tanto en el lugar donde estamos y en diferentes lugares a la vez. Entonces la tarea es de toda la iglesia, porque en estos capítulo 1, versículo 14, habla de que habían hombres y mujeres perseverando en oración, en ruego, y esperando la promesa para poder cumplir la comisión. Así que podemos ver que en el Hechos capítulo 2 ya llega la bendición. Entonces, la misión es llevar el mensaje a todos los rincones de la tierra para dar salvación, amor, consuelo a las almas. Entonces Jesús lo hizo y ahora busca quien lo haga. Eh, el campo, la mies es grande, mucha, y pocos los obreros. Entonces es una tarea específica en donde todos estamos involucrados. Muchos al oír de misiones piensan en los gringos, eh, o en personas que solamente tienen el llamado a ir, o los que no hacen nada en la iglesia, hay que enviarlos para que hagan algo.
es para algunos, es para los jóvenes, para los que tienen dinero, o para aquellos que sienten pasión por los perdidos. Pero todo ese conjunto de cosas son argumentos para decir heme aquí o no decir heme aquí. Pero al ver el Nuevo Testamento tenemos todo tipo de personas haciendo la obra de la predicación evangelística para la salvación de todas las personas. Eh, Vemos en el Nuevo Testamento a un diácono Felipe trayendo avivamiento en Samaria, donde Dios lo usaba grandemente, con señales, maravillas, prodigios. La gente estaba desesperada de oír de Jesús. También antes de él, en los tiempos cuando Jesús caminaba por esta tierra y llegó a Samaria, hubo una mujer que también evangelizó, una mujer que también fue usada por el Señor, que no era muy interesante para la sociedad, pero ahí podemos ver que Dios quiere usarnos a todos, independiente de quiénes somos. Ahora, si llegamos a Cristo, somos nueva criatura y tenemos la comisión que cumplir. También hay una joven pitonisa, una vendedora de telas, un carcelero, un erudito como Saulo, una diaconisa como Febe, Trifena, Trifosa, Pérsida, Gallo, Timoteo, etcétera. La iglesia es el ente de donde un miembro es enviado al campo. Ahora estadísticamente las misiones hablan de la población que hay en este minuto y que ya supera los 7.500 millones de personas. Una cantidad muy, muy grande para comparar a lo que existía en los tiempos de Jesucristo y de los apóstoles. Entonces habla de población, de etnias, hablan de la ventana 1040, que con casi 4.000 millones de personas en cerca de 61 países aproximadamente, donde hay tres religiones grandes, que son el cristianismo, el islamismo, el hinduismo, y hay otras religiones también injertadas. Hay una pobreza inmensa, se dice que está el bastión de Satanás, pero también Jesús dice que faltan obreros. Entonces nosotros decimos estadísticas, decimos versículos bíblicos, decimos la intención y el deseo de trabajar en las misiones, pero Jesús habla de la falta de obreros. Pablo dice, uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Él es el que añade a los salvos a la iglesia. Entonces podemos ver que los dos países más poblados de la Tierra, que son China con cerca de 1.400 millones de personas y la India cerca de 1.300 millones de personas, estamos hablando de un promedio de 2.500 millones de personas en dos países, y la totalidad de ellos no conocen a Jesucristo. Entonces la tarea es grande, la tarea de la iglesia es inmensa, es más allá de la comunidad donde nosotros nos desenvolvemos diariamente, incluso más allá, en este caso, de estar acá en Bolivia. Entonces, si vamos al libro Los Hechos, vemos que en 29 años de historia que tiene el libro Los Hechos, eh, hay una labor gloriosa de la iglesia en la cual ellos abarcaron con persecución, con enfermedad, con esclavitud, con necesidad económica, con muchas cosas que leemos en el libro de los Hechos. Ellos abarcaron 32 regiones, visitaron 58 ciudades donde plantaron iglesias, estuvieron en 12 islas, viajaron por 4 mares, viajaron por un río importante, cruzaron 2 montañas, visitaron 3 templos diferentes para presentar el Evangelio. Trabajaron en 11 sinagogas en diferentes lugares en diferentes países donde estaba el judío, porque primitivamente el evangelio era llevado y predicado a los judíos. Pero apareció una persona llamada el apóstol de los gentiles, que en este caso es Pablo, y él amplió el espectro de alcanzar a todas las naciones para Jesús. Eh, Él estuvo predicando en sinagoga, en un teatro, en la cárcel, visitaron 13 casas o estuvieron trabajando, ministrando y plantando iglesias en 13 casas. Entonces, la tarea que ellos tuvieron no se ha terminado, la tarea prosigue y la tenemos que seguir ejecutando hasta cuando el Señor venga. En Hechos 13, 1 al 4, habla un poco del ente
que Dios usa para alcanzar el predio, que es la iglesia. ¿Y qué modelo de la iglesia en Antioquía? La cual textualmente dice que obviamente es un proceso necesario para todo creyente, no tan solo para personas específicas. Obviamente que hay personas específicas que están en el campo, pero hay otras cosas u otras personas y otras actividades específicamente que son fundamentales, porque sin ellas los que están en el campo no podrían ejecutar la obra con excelencia y tener frutos. En la iglesia dice que habían entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraba Bernabé, que fue un levita, que fue tío de Juan Marcos, un personaje que tenía conocimiento de la ley. Eh, Había un señor llamado Simeón, conocido como Nígero el Negro. Había un tal Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas. O sea, una iglesia pequeña, una iglesia con visión de misión, tenía todo tipo e índole de gente, de diferentes rasgos, de diferente cultura, de diferente estatus social. Estaba también Saulo, y cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor, ministraban al Señor, ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial, al cual los he llamado. Todos sabemos la historia de Saulo en Hechos capítulo 9, de Bernabé 4, capítulo 4, capítulo 5, por ahí. Entonces, así que después de pasar más tiempo en ayuno, o sea, prosiguieron ministrando al Señor y buscando al Señor, confirmación del Señor. Eso significa que la iglesia, cuando alguien levanta la mano y dice: "Heme aquí, Señor, yo quiero ser misionero, pastor o evangelista o cualquier ministerio", la iglesia tiene que proseguir en la búsqueda de la confirmación de parte del Señor, porque no llegar que uno levante la mano y partir. Hay un proceso, un ciclo. Saulo, antes de su primer viaje misionero y- y- y ser llamado Pablo, estuvo más de una década preparándose en el desierto, en Arabia. Estuvo, él dice algo que me impactó la primera vez que lo leí. Él no se convirtió y no fue llamado cuando cayó camino a Damasco, sino que él dice en Gálatas que fue escogido desde el vientre de la madre. Así que eso me impactó y confirma lo que dice en Jeremías y lo que dice en diferentes contextos bíblicos, de que hemos sido escogidos el Señor desde antes de la fundación del mundo. Considérate un escogido de parte del Señor para trabajar en un área específica en las misiones, que es la tarea de todos, es la tarea de la iglesia, es cumplir la comisión, haciendo discipulado, predicando, enseñando, trabajando con niños, ministrando al Señor como lo hacía la iglesia de Antioquía. Entonces, toda actividad que uno hace como liturgia en la iglesia es la base para poder alcanzar al perdido. La mayoría de nosotros llegamos a una iglesia porque alguien nos predicó. Entonces, entonces Bernabé y Saulo salieron enviados por el Espíritu Santo, pero antes hubo un proceso, así que después de pasar tiempo en ayuno, oración, les impusieron las manos y los enviaron. La iglesia hizo un trabajo específico. Nosotros como iglesia, ustedes como iglesia, tienen que hacer un trabajo específico con aquel que van a enviar el día de mañana, con aquel que el Señor dice: apartadme a tal o a ella o a él. Y tú conoces en tu iglesia a quien Dios ha tocado en el corazón para trabajar en esta área en el campo. Pero también tú has sido llamado para trabajar en algún área de las misiones, como la oración, interceder, rogar, bendecir económicamente o sustentar al misionero, comunicarte con él, promocionar su trabajo. Entonces, la tarea específica es de toda la iglesia. Ahora, si vemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta de que la iglesia trabajó con ese objetivo. Estaba la iglesia ahí en Hechos 1.14, está hombres y mujeres, estaban perseverando en oración, en ruego, esperando la llenura del Espíritu Santo. Y vemos que en el capítulo 2, capítulo 3, cuando viene el Espíritu Santo y empiezan a hablar en nuevas lenguas y sienten la presencia del Señor, y constantemente dice el libro de los Hechos que los apóstoles y los discípulos se llenaban del Señor. Pedro en dos predicaciones alcanza 8.000 personas para el Señor. Entonces la tarea de la iglesia es esperar tranquilo, ser investido por el poder de lo alto,
tener conocimiento del propósito de Dios a través de la Escritura, y Dios se va a encargar. Dios les acompañaba con señales, con prodigios, y ellos salían gozosos predicando el Evangelio, predicando de Jesús, predicando a Jesús a la gente. Entonces, la tarea sigue siendo la misma en los tiempos de ahora, pero como dije anteriormente, Jesús dice que son pocos los obreros. A veces ser misionero es pensar estar en el campo, y a veces ser misionero también involucra simplemente a lo mejor apoyar a un misionero o a un ministro que está plantando una iglesia, o salir a predicar a la plaza, o hacer actividad evangelística. Ya es un área de lo que es el trabajo de la comisión, lo que es misión en sí. Entonces, involúcrate en el cuerpo misionero de la iglesia, que en sí es toda la iglesia, en hacer actividades evangelísticas, en predicar el Evangelio. Si tienes la bendición de apoyar a un misionero en el campo de cualquiera de los proyectos misioneros que tenemos en la Asamblea de Dios, bienvenido sea. Hay caravanas misioneras en el Distrito Central. Hay mucha actividad que se puede apoyar, trabajar, experimentar, y para poder sentir en un minuto de oración y delante del Señor, si uno es llamado a obedecer el mandato de ir y predicar el Evangelio, levantar la mano y decirme aquí, porque ese es el paso, el proceso que nosotros pasamos. Entonces, Bernabé y Saulo fueron enviados por la iglesia, pero también por el Espíritu Santo. Y ahí descendieron hasta el puerto de Seleucia, creo, y después navegaron hacia la isla de Chipre. Y así fue su primer viaje misionero. ¿Qué es una misión o la comisión? Romanos 10:14 nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y también dice: ¿y cómo van a ir si no son enviados? Entonces, la misión es un trabajo específico que debe cumplir una persona, un trabajo específico que debe cumplir el cuerpo de Cristo, un trabajo específico que debemos cumplir todos. Es un mandamiento de Jesús. Esperen tranquilo en Jerusalén hasta cuando sean investidos poder de lo alto, y luego vayan y hagan discípulos a todas las naciones, prediquen el Evangelio a toda criatura. Entonces es un mandamiento que debemos cumplir sí o sí. Obviamente que hay capacidades, roles, dones, talentos diferentes en el cuerpo de Cristo. Cada miembro tiene una función específica. Hay personas que van a estar en el campo, como estamos algunos nosotros. Hay otros que van a orar, van a perseverar en la oración y en el ruego por las misiones. Hay otros que van a sustentar, y hay otros que van a hablar de misión y de los misioneros. En sí, la idea es que todos estemos involucrados. La tarea de la evangelización y promoción del desarrollo que se lleva a cabo en los pueblos que no conocen a Dios era el trabajo de la iglesia primitiva. Abraham fue llamado, y cumpliendo el mandato de Dios, como dice en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, pero él sabía con quién iba. Dios lo llamó para bendecir las naciones, para hacer luz a las naciones, llamó a Israel para ello, y vino Jesucristo para ser nuestro Salvador. Hoy el trabajo es muchos, hay muchos argumentos de algunos, de como Moisés, de decir no sé hablar, o como Jeremías, yo soy joven, pero hubo un Isaías que dijo: heme aquí, envíame a mí. Cuando Dios dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y él respondió: heme aquí, envíame a mí. La tarea es de toda la iglesia, como la iglesia de Antioquía. La iglesia nació así. eh, la tarea es del Espíritu Santo. La recompensa es compartida para todos en porción iguales. Así que, como conclusión, hay una voz espiritual que está llamándote y diciendo: hay gente que está sufriendo, hay pecadores repartidos por todo el mundo, a los cuales hay que anunciar el Evangelio. Hay enfermos que sanar en el nombre de Jesús. Hay endemoniados que hay que liberar. Quizás tú puedes escuchar este llamado: ¿a quién enviaré? ¿Quién dirá yo iré? Hoy
Es un día en que puedes decirle a Dios, envíame a mí, que dispuesto estoy. Y no esperes entrar en esta organización misionera llamada El Pez Grande, porque es una nueva agencia para los misioneros rebeldes. Dios te bendiga, espero que sea de bendición, y de hecho es bendición misiones. Dios bendiga a los misioneros, al DNM, al pastor Ronald, coordinador del DNM del Distrito Norte Grande. Que Dios lo bendiga, que Dios lo use, que Dios lo prospere, y que la iglesia esté involucrada como Él está en las misiones, más de lo que están, y que salgan misioneros de ahí, de la iglesia, y el día de mañana puedan ocupar el lugar nuestro cuando nosotros partamos de esta tierra. Así que muchas gracias por la invitación. Bendición, Pastor Ronald. Gracias, Tumpo Indiveño, Pastor, hermano Retas. Dios les bendiga y muchas gracias por esta invitación. Que el Señor les bendiga, y sigamos adelante, porque es tarea de todo y la tarea continúa. Bendiciones.